cómo a través de esa reivindicación de Pedro darse la posibilidad de ser feliz, descubre el amor en el lugar menos esperado. Bienvenidos a Alerta de Spoiler. Hoy nos vamos a lanzar y concentrar en Generación 98 con un personaje que apareció hace algunos capítulos, lo habían mencionado harto y nos tiene, no sé si preocupados. Bueno, queremos descubrir más de a dónde va Pedro, interpretado por José Antonio Raffo. Bienvenido a Alerta de Spoiler, José Antonio. Muchas gracias, un placer estar aquí. Oye, bacán que haya además nuevos personajes en la teleserie, refrescando la trama y metiéndote en este mundo de venganza, pero desde otro lado. Ya sabemos que Pedro es un hombre que es hijo de Julia, el rol que interpreta a la Tamara Costa, y que tiene un trauma o una historia muy dolorosa con la muerte de su mellizo, Sí. cuando eran chicos, ¿no? ¿Qué tanto marcó a tu personaje ese hecho del pasado? Lo marcó bastante. Obviamente a lo largo de la historia vamos a entender un poco. Pero cuéntanos, pues ¿Qué? esto es alerta de spoiler, Ah, cuéntanos. ya, perfecto. No, es una marca profunda, digamos, en la familia en general. Como que generó, obviamente, una ruptura importante en la familia, sobre todo en lo que respecta a la relación entre Julia y Pedro, como esa relación de madre-hijo, donde se guardan muchas culpas, porque también la muerte fue una cosa confusa que pasó cuando ellos eran niños, en un momento en que, digamos, como que fue un accidente, ¿me entendí? Una cosa Claro. que nadie se espera, tampoco es como que el niño haya estado enfermo o algo así. Y entonces obviamente genera como una fisura psicológica importante en la familia, que además, dadas las personalidades de estos personajes, es algo que también queda como un poco solapado, ¿no? Como que nadie se atreve mucho a hablar del tema y más bien como que se mete bajo la alfombra y sigamos para adelante. Entonces, la incomunicación de un hecho traumático genera una eterna incomunicación entre dos personas que comparten esa realidad, ¿no? Claro, y todas las dudas además que nos surgen a nosotros los que vemos la teleserie tienen que ver con que desencaja mucho Pedro al personaje de Julia, que Sí. es esta mujer consejera que está estableciendo una relación con Arturo y de pronto la vemos que tiene miedo de llamar al hijo, Totalmente. que no habla con él, que no lo sigue en redes sociales, sino que sigue a la que es la ex polola. Sí. Entonces nos genera todas estas inquietudes y Pedro llega de sorpresa a mover un poco este mundo. ¿Y cómo se va a relacionar Pedro con Arturo, a quien se lo presentan como un paciente de Julia, no como Sí. su pololo? Sí, totalmente. Bueno, yo Le creo hizo que así la desconocida. absolutamente. De hecho, entre Arturo y Julia también se va a generar un conflicto al respecto de eso, porque casa herrero, cuchillo palo, ¿no? Como Claro. Julia, como Consejera de todos los personajes. como consejera, como profesional de la salud mental y todo, tiene la embarrada también en su vida personal, en la relación con su hijo, digamos, ella no es capaz de enfrentar este problema y cuando el problema está tan cerca es súper fácil aconsejar cuando está lejos, pero cuando está cerca es súper difícil, digamos, operar en los mismos términos. Y yo creo que Arturo también empieza como a, de cierta manera, a darse cuenta de esto y a tratar de empujar como a Julia a que, bueno, separemos las cosas, ¿cachai? Como, digamos, tú eres una mujer adulta, más encima tenés todos estos conocimientos al respecto, ¿cómo no vayas a ser capaz de enfrentar a tu hijo? Claro. ¿Cachai? Y en relación a la relación, valga la redundancia, que va a tener Pedro con Arturo, yo te podría decir que va a ser una cosa como de eventos ariscos, ¿no? Como encuentros y desencuentros, como de mucho estar como analizando las estrategias del otro, una cosa media calculadora, sobre todo de parte de Pedro, como que también le genera un cortocircuito que su mamá esté como de repente como con este caballero, ¿cachai? Como, ¿Y tiene por qué un- le genera este cortocircuito? ¿Qué pasará por la cabeza de Pedro al ver a su mamá con otro hombre que no es su papá? Yo creo que más que verla con otro hombre que no sea su papá, porque su papá también es historia, ¿no? Como, yo creo que es más bien una cosa como de que Pedro tiene algo así como una tranca en relación a que, como si él no se permitiera a sí mismo ser feliz. ¿Cachai? Como si él sintiera que después de lo que pasó con su hermano, ni él ni Julia tienen ninguna posibilidad ni derecho de ser felices. Como que hay que mantenerse en una eterna como Triste, en un duelo eterno. en un duelo eterno. Entonces, hasta que no sea eso enfrentado, él, yo creo que considera que Julia no tiene derecho a rehacer su vida.
Y es una cosa que está atrás, es una capa nomás, ¿cachai? Por eso él reacciona de maneras que quizás él mismo como que juzgaría en otras personas, ¿me entendí? Es una cuestión más atávica lo que le pasa. Entonces ahí yo creo que vamos a ver, es interesante, porque vamos a ver personajes enfrentados a sus traumas directamente. Y que son traumas desde hace muchos años también, ¿no? Claro, y que a cualquier persona, más allá de las aptitudes que tenga, la convierten rápidamente en un cabro chico. ¿Cachai? Inmaduro, una cosa como que uno vuelve al animal a propósito de una cosa que no eres capaz de explicarte en ti mismo. Oye, y este buen Pedro sí va a tener una historia romántica que va a empezar a construirse en la teleserie. ¿Qué nos puedes adelantar de eso? Aunque hay como una pista por aquí dando vueltas. Bueno, yo creo que es más o menos evidente la pista. Sí, bueno, efectivamente, digamos, Pedro viene entra a la historia como un personaje que está invitado como tú bien dijiste, como a remover un poco el status quo de la novela en sí. Pero también a contar distintas historias. La historia de una familia quebrada por el trauma de la pérdida, digamos, claro. Y al mismo tiempo también cómo a través de esa reivindicación de Pedro darse la posibilidad de ser feliz, descubre el amor en el lugar menos esperado. ¿Y cómo descubre ese amor? Yo creo que... Porque entiendo que es una relación que va a pasar del odio al amor, ¿no? Sí. O no sé si del odio, pero de asperezas mira. Claro, de la no empatía a la empatía más profunda, que es el amor. Qué lindo, de la no empatía a la empatía. De la no empatía a la empatía. Yo creo que ese es el viaje un poco del personaje. Y a propósito también de eso, como que este amor surge también de la mano con la liberación de Pedro. Pedro tiene entre manos, digamos, la responsabilidad de liberarse, de abrir sus sentimientos, de entregarse a lo que el universo le muestra, más allá de los prejuicios que tenga, para poder descubrir esta vía de alegría, de libertad y de felicidad con este personaje que en un principio lo único que le genera es cringe y vergüenza, ¿cachai? O sea, también va a haber una revelación para Julia cuando sepa de quién se enamoró Pedro. Exactamente. Y eso también va a generar alguna conversación importante entre los dos personajes. Claro. O quizás no una conversación, pero sí un entendimiento, como que quizás Pedro sí considera que su mamá no es capaz de entenderlo. ¿Cachai? Como que la tiene juzgada desde ese lugar. A propósito de que su mamá, cuando pasó lo que pasó, ella nunca más habló del tema. ¿Cachai? Claro. Entonces, no tuvo las herramientas, entonces... Entonces él dijo, se desvinculó totalmente. A propósito de eso, también vive en otro país, y ahora que llega, empieza, como pasa en la vida también, ¿no? Como que uno... Sí, es muy realista todo. Uno de repente tiene, no sé, 45 años y te das cuenta de que te pasó una cuestión a los 15 que nunca supiste conversar o poner en la palestra hasta tus 45 años y que en verdad marcó toda tu vida y que de aquí hacia adelante hay un antes y un después solamente por enfrentar ese fenómeno. ¿Cachai? La vida es es circular igual. Sí, vuelve la sombra del pasado. Claro, uno parte siendo niño y termina siendo niño también. Sí. Oye, José Antonio, y lo último y más difícil quizá, ¿cuál quieres tú, José Antonio Raffo, que sea el destino final de Pedro en Generación 98? ¿Cómo quieres que termine este personaje? A mí me gustaría que terminara ese viaje de la sombra hacia la luz. Como de la oscuridad hacia la luz. Creo que es lindo ese viaje. Y creo que también tiene que ver con el viaje que tenemos que hacer todos los seres humanos, ¿no? Como en la vida. El viaje de la trascendencia, de la deconstrucción, de comprender cosas que antes no. Y de ojalá terminar muriéndonos en el momento en que ya tengamos todo solucionado. Yo creo que Pedro debería hacer ese viaje y que además es un viaje muy bonito, que yo creo que también podría lograr generar como una sanación en aquellos espectadores que quizás se sientan identificados con este problema. Una esperanza. Una esperanza. Sí se claro, puede. Como de cuando uno puede tener la embarrada en la vida, pero si te propones como sanar todas esas cosas, de verdad hay esperanza de llegar a ese punto. Me encantó. Hasta aquí llegamos con alerta de spoiler. Gracias, José Antonio. Nos vemos y dejen sus teorías de con quién tendrá un romance Pedro en Generación 98. ¿Quién será? No tengo idea.